Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar y por ser tan puntuales. Así que vamos a empezar prácticamente ya. Son ya las 10:30. Y bueno, y vamos, como sabéis, esta es una serie de webinarios que empezamos hoy y que tenemos intención de continuar también después de la Semana Santa, en estos días tan complejos y tan extraños, pero bueno, que por lo menos tenemos la intención de quedarnos conectados todos juntos, aunque nos quedemos en casa, aunque nos quedemos trabajando confinados, pues estar un poco en contacto con todos nuestros clientes, con todos vosotros. Esta es un poco la idea, ¿no? Lo positivo es que cada día y hoy ya queda un día menos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esta es un poco la idea, hacer estos seminarios técnico-comerciales, ¿de acuerdo? El primero es el de hoy, que lo vamos a dedicar a edificios inteligentes y cómo testearlos. Después tendremos otro, a pasar la Semana Santa, también el miércoles 15 de abril, que estará más dedicado al tema de data center, al testeo de fibra óptica en data centers, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana, para el 22 de abril, tenemos uno dedicado a cómo testear también este nuevo mundo del mundo industrial, del mundo de la integración del Ethernet también en el sistema de comunicaciones dentro de la industria, que es un poco la integración en todos los sectores, ¿no? Como vamos a ver también hoy en el tema de edificios inteligentes. Porque cuando hablamos de edificios inteligentes, bueno, pues la primera pregunta que nos hacemos es qué son realmente, si son el futuro, si son el presente, si son el presente, y vamos conviviendo con ellos pues por mucho tiempo. Bueno, la verdad es que todas estas preguntas en el fondo son válidas, ¿no? Hasta hace varios años, lo que serían las comunicaciones de un edificio, lo podíamos identificar con lo que era simplemente la telefonía, con lo que podía ser una red IT, que era completamente independiente de la telefonía analógica o, bueno, ya digital, ¿no? Desde hace ya 25 años, y lo que era el control de la automatización del edificio en sí, ¿no? Que eran tres sistemas estancos, tres sistemas completamente distintos, ¿no? Desde hace ya varios años todo esto se está integrando. Es verdad que la domótica va mucho de la mano también de sistemas y protocolos y tecnologías y protocolos propietarios, ¿de acuerdo? Como pueden ser el KNX, como pueden ser el Works, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué estamos hablando tanto actualmente de edificios inteligentes si realmente esta, en cierto modo, de integración o domotización de los sistemas, más bien domotización, venía desde largo? Bien, porque en este momento hablamos de lo que sería integración, hablamos de lo que sería utilizar todos los sistemas, los varios dispositivos, el control, la automatización, a través de sistemas y tecnologías más abiertas y universales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el Ethernet. El Ethernet, en cierto modo, entendemos que va completamente a, bueno, pues a integrar todas estas tecnologías en una sola, ¿no? Y en sistemas menos complejos y más útiles. Entonces, actualmente, bueno, conocemos lo que son diferentes estándares que ya están trabajando en lo que sería la parte de edificios inteligentes, como son el estándar europeo, el Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica, que es el CNELEC. Y, bueno, en cuanto a edificios inteligentes, pues está estandarizado en su norma EN 50173-6-2018. La ISO también, efectivamente, tiene un estándar, que es la 11801-6. La ISO, como sabéis, es más a nivel, el organismo de estandarización a nivel principalmente internacional, no solamente europeo, en el ámbito europeo, sino internacional. Y después también tenemos la BICSI, que es la Building Industry Consulting Service International, que está más orientado a todo lo que son la integración de sistemas pues de Ethernet dentro de los edificios, a través del sistema de monitorización, el diseño y consideraciones de sistemas de los edificios inteligentes, la iluminación, todo lo que va referido también a los sistemas IoT, ojo, Power over Ethernet y HD base T, ¿no? Es decir, a lo que son los sistemas audiovisuales en sí.
Entonces, la BICSI sí que hace más referencia, digamos, a lo que sería el IoT, ¿no? A lo que es también otra de las palabras, digamos, más de moda, ¿no? Más de moda, que es efectivamente el Internet of Things, el IoT, ¿no? ¿Qué es el IoT? Pues es el concepto que trata principalmente de la interconexión digital de objetos cotidianos, ¿no? Con Internet, pero objetos cotidianos y todo tipo de objetos. También se habla de ello en lo que es la industria, en Industrial IoT, el IoT, Industrial Internet of Things, por ejemplo. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata simplemente de poder integrar miles, millones, todos los tipos de dispositivos, ¿de acuerdo? Bajo un mismo paraguas, bajo una misma tecnología, para que estos estén integrados y estandarizados, de manera que puedan ser controlados más fácilmente, ¿no? Después ya no es nuestro campo, pero sí que habrá otros problemas que hablemos de ciberseguridad, etcétera, pero como digo, esto no nos implica. Nosotros como Fluke Networks, ya nos conocéis, somos una empresa de test y medida, nos ocupamos principalmente de lo que es el testeo y cómo testear todas estas infraestructuras de comunicaciones, desde el punto de vista tanto del cobre como de la parte de fibra óptica, ¿no? ¿Cómo crece este mercado de IoT? Bueno, pues aquí hay varios estudios. Desde luego lo que crece exponencialmente, como veis aquí. Hay estudios de Nokia, de IDC, de IHS, y lo que está claro es que es un sistema que desde el 2020, desde el 2014 ya está en vigor, pero realmente a partir de este año, el 2020, es cuando se espera el crecimiento máximo, eso que ya lleva creciendo bastante, ¿no? Casi un crecimiento exponencial. A pesar incluso digo, de las condiciones o de los percances que estamos pasando y estamos subiendo a nivel global actualmente. Bien, cuando hablamos de IoT, hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de la interconexión, ¿cómo se interconectan estos equipos, ¿no? ¿Cómo se interconectan estos dispositivos, ¿no? Pues estos dispositivos generalmente se conectan a través de sistemas Wi-Fi entre ellos, pero todos estos sistemas tienen que estar también, tienen una base a nivel de la conexión, de la conectividad a través de cobre, ¿no? Y el Wi-Fi, o incluso el 5G, el 5G no lo vamos a tratar, el Wi-Fi sí un poquito más, porque evidentemente otra de las tecnologías que va a estar muy en boga y que se está implementando y va a empezar a implementarse con gran acierto es el Wi-Fi 6, ¿no? Hasta ahora lo más conocido, estamos hablando ya de Wi-Fi 5, de 802.11ac, donde podíamos ofrecer hasta un ancho de banda de 1 gigabit por segundo, ¿no? El Wi-Fi 6 tiene incluso la capacidad de ofrecer 10 gigabits por segundo de transmisión a través del uso de 8 flujos de 1,2 cada uno, ¿no? Entonces, claro, esto mejora sorprendente bastante lo que era el Wi-Fi 5, ¿no? Lo que era el Wi-Fi 802.11ac. Claro, nosotros tenemos que alimentar, que conectar estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos pues ya tienen que estar soportados por unas conexiones alámbricas de 2,5G base T, 5G base T mínimo, ¿no? Y también incluso el Wi-Fi 6, pues hablamos de 10, ¿no? G base T. En su momento, ya para el 802.11ac, ya era necesario unas conexiones alámbricas de 2,5G y de 5 gigas. Esto hace que efectivamente nos obligue a utilizar un determinado tipo de cableado estructurado. Cualquier cableado no nos vale. Es verdad que con 2,5G o con 5 gigas podemos ir con un categoría 6, que no es necesario un categoría 6A para 5 gigas. Pero después hay otras características que veremos en el testeo que sí que nos hace necesario que utilicemos un categoría 6A, incluso para un Wi-Fi 5, porque mejora muchísimo las prestaciones. Ahora lo veremos en las siguientes transparencias en qué las mejora, ¿no? Pero sobre todo cuando hablamos de estos sistemas, estos dispositivos, hablamos también de PoE. Power over Ethernet, ¿no? También podemos hablar de POH. Hoy no voy a hablar de POH. POH pues es el PoE, pero sobre HD base T, sobre sistemas audiovisuales, pero tiene prácticamente la manera de testearlo es idéntica, ¿de acuerdo? Que sobre PoE. Entonces, Power over Ethernet es una tecnología que ya conoceréis todos, que permite a las señales eléctricas viajar a través de los pares de cableado, ¿no? A través de los pares de cableado de Ethernet para alimentar esos dispositivos electrónicos. Aplicaciones, miles, utilizado desde lo que son routers, puntos de acceso, accesos de control biométrico, Astra, sistemas de videoconferencia y sobre todo temas de iluminación. ¿De acuerdo? En iluminación estamos hablando ya de sistemas de iluminación que ya se están implementando
y que, bueno, como muchos de los fabricantes de cableado principales a nivel global, pues tienen incluso alianzas con determinados fabricantes de iluminación, pues ya se están trabajando a potencias y se tienen que entregar potencias de 100 vatios. O sea, imaginaos, esas potencias de 100 vatios tienen que viajar a través del cableado Ethernet, ¿no? Entonces, por varios temas, pues es muy necesario, aunque no necesitemos un ancho de banda increíble de 10 gigas, evidentemente lo que necesitamos es una muy buena calidad de cable y se recomienda, y todos los fabricantes de cableado recomiendan en ese caso trabajar con categoría 6A en cualquier caso, ¿no? Aquí veis los varios estándares, estoy hablando de los estándares del IEcubo. Después cada propietario, por ejemplo, Cisco tiene su propio estándar, digamos, PoE, pero donde queremos llegar aquí, viendo un poquito este diagrama, es que efectivamente del 2003 al 2018, que es cuando se ha estandarizado el último, digamos, PoE++, el IEcubo perteneciente al estándar IEcubo 802.3BT, pues pasamos desde lo que eran los 15 vatios, 15 vatios necesarios para iluminar, para encender o para dar alimentación a un punto de acceso, a los 100 vatios, 70 vatios que necesitamos para la iluminación, ¿no? Y sobre todo pasamos de necesitar transmitir la potencia en solamente 2 pares a transmitirla en 4 pares. Esto es también un tema muy importante porque, bueno, pues siempre había una polémica en el sentido de que nosotros cuando testeábamos los pares, pues algunos decían que necesitábamos testear 2 pares, de qué tipo de pares. En cualquier caso, testear los 4 pares nos va a venir muy bien. Y controlar que efectivamente los 4 pares son necesarios al testeo, pues también. ¿Y por qué? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona el Power over Ethernet? El Power over Ethernet se basa en 2 dispositivos principales, que uno es el Power Sourcing Equipment, que es un switch, por ejemplo, el PSE, que da alimentación, primero da la comunicación y la conectividad a través de sus puertos a diferentes dispositivos, a través de Ethernet, pero a cada uno de sus puertos, no todos switch, depende del tipo de switch, y depende también, no todos los puertos tienen por qué, depende del modelo, depende de la marca, tiene que dar potencia o PoE, ¿no? Pueden ser definidos unos puertos u otros. En cualquier caso, existe el PSE y el Power Device, que es el equipo que recibe, ¿de acuerdo? Que recibe esa potencia, como veis en esta transparencia, ¿no? Entonces, efectivamente, hay varios niveles de potencia y eso se va identificando por el número de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, según lo que define la Ethernet Alliance, podemos ver cómo el dispositivo PD, ¿de acuerdo? Pues tiene una determinada clase. Eso, cuando es un dispositivo PD, viene definido con un logo, como veis aquí, con una imagen en la cual hay 2 cuadrados y justamente una flecha de entrada. Y en el cuadrado de la derecha vemos la clase, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el Power Sourcing Equipment, lo que tenemos, la clase viene en el cuadrado de la izquierda y una flechita de salida, que indica precisamente que es un equipamiento que da potencia. Entonces, los números de la clase, como veis aquí, va de 0 a 8, y aquí veis en esta tablita, pues, qué corresponde cada clase para un PD, un Power Device, o para un PSE, para un Power Source Equipment, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver. ¿Y qué tipo de potencia da? Y bueno, pues por eso es muy importante, porque muchas veces tenemos un PD que es un clase 4 cuando tenemos un PSE que es un clase pues 1, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese caso, pues estamos exigiendo algo que no nos puede dar el switch, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, desde el punto de vista físico, se transmite la señal, pues depende un poco de la normativa, ¿de acuerdo? Hay dos normativas, la 802.11a y la T, que son las principales, las originales, por llamarlas así, pero dentro de esas hay 2 métodos. El método B, compatible con D100, en el cual lo que hace es transmitir la señal de tensión, el amperaje y la potencia a través de los pares que no transmiten señal de comunicación. Pero claro, eso es compatible con 100 base T. En el momento que hablamos de 1 giga, la señal de comunicaciones pues viaja prácticamente por los 4 pares. Entonces, en ese caso, pues sí que, como estamos hablando de una frecuencia distinta, pues es igualmente compatible. Pero en este caso, digamos que dejamos libre los pares, el primero y el cuarto, de acuerdo, para dar paso al segundo y al tercero,
en el cual transmitimos comunicación y en el primero y el cuarto solamente potencia. Después, sin embargo, está el método A, en el cual hacemos un overlap, es decir, pues utilizamos incluso los pares de comunicaciones para la transmisión de la potencia. Entonces, pues como ves aquí, esto ya simplemente con estos estándares ya nos dicen que estamos necesitando seguro, lo que sería analizar desde el punto de vista físico los 4 pares, ¿no? Esto es un análisis físico, lo que tendríamos que hacer con un tester, simplemente comprobar si esos pares, ¿de acuerdo?, son capaces de transmitir PoE. Vamos a ver por qué. Y después está la normativa IEQ 802.3BT, que evidentemente ya te vale hasta para transmitir el PoE++, pues en ese caso la potencia tenemos que transmitir, se siente mucho, por los 4 pares, en cualquier caso, ¿eh? Esto ya te obliga a tener que analizar los 4 pares sí o sí, no hay otra. Todo esto, el PoE, pues ¿qué implica sobre las instalaciones? Pues sobre las instalaciones implica que efectivamente, como decíamos antes, muchas veces, aunque no necesitamos un ancho de banda muy alto, es decir, necesitamos transmitir 10 gigas, y por lo tanto no se explica por qué tenemos que utilizar un categoría 6A si no vamos a utilizar 10 gigas, pues de todas maneras lo que sí se explica la utilización de categoría 6A es que por su calidad es la única que mantiene las condiciones al aumentar la temperatura. Con el PoE, lógicamente, se aumenta la temperatura, pero no aumenta la temperatura solamente de un cable, muchas veces tenemos varios cables juntos, un mazo, y eso hace que efectivamente pues, calentemos los de alrededor. Por lo tanto, es importante que ante efecto de temperatura mantengamos la eficiencia. Y eso solamente nos lo ofrece la categoría 6A, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, son otras gráficas en las cuales vemos cómo a través de cómo la eficiencia del cableado aumenta o se mantiene más o menos aumentada la temperatura y la potencia, principalmente en unos cables de categoría 6A. Entonces, la recomendación siempre es, minimizar el uso de latiguillos, porque efectivamente cuando utilizamos varios conectores, pues recalentamos más, lógicamente, utilizar conexiones directas y usar el cableado de mayor categoría. Para PoE eso es lo más adecuado para cualquier tipo de instalación, desde luego. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay unas medidas que son unas medidas complicadas de hacer en campo. Nosotros, evidentemente, en nuestros equipos de certificación, cuando hacen una certificación de categoría 6, de categoría 6A, 5E, pues siguen las normas, y es el estándar, que te dice, oye, pues vamos a ver los diferentes parámetros que van desde las pérdidas de inserción hasta los retardos, pasando por la diafonía, etcétera, pero no te hace una medida, digamos, directa, o el estándar no lo pide obligatoriamente, lo que es un parámetro de ALSNR, ¿no? Que es lo que es la relación de la señal, prácticamente la relación señal-ruido provocada por una señal externa, ¿no? Entonces, esto es otro parámetro muy importante para la transmisión de sistemas de 2,5 y 5 gigas, que es justo el sistema necesario, la tecnología necesaria, o el ancho de banda necesario para transmitir sobre un punto de acceso, para conectarse a un punto de acceso, en el cual, como veis aquí, solamente, dependiendo un poco de la distancia, para distancias menores de 50 metros, pues un categoría 5E y un categoría 6 te pueden valer, entonces el parámetro puede ser aceptable, pero sin embargo ya para distancias de entre 75 y 100 metros, pues solamente lo podemos asegurar con un categoría 6A. Este parámetro, como os he dicho, no se suele medir, no se mide. Es que no hay manera de medirlo. Lo más parecido posible es a través de lo que son las medidas de Alien-Crosstalk. Las medidas de Alien-Crosstalk eran unas medidas que son unas medidas que se añaden muy recomendables, no obligatorias al 100%, pero sí que efectivamente eso depende incluso de cada organismo y el propietario o la propiedad que la puede exigir o no, son unas medidas para realizar sobre sistemas de 10 gigas. No sobre todos los equipos de categoría 6A, pero sí sobre sistemas de cuando queremos transmitir 10 gigas. Estas son unas medidas que pueden ser un poco más complejas, son un poco más, yo las definiría incluso más subjetivas, porque claro, lo que estás midiendo es cuánto y cómo incide el cableado vecino, digamos, sobre un cableado, sobre un cable víctima. Entonces, claro, en cierto modo tú tienes que elegir quién son esos interferentes, ¿no? Esos cables que pueden interferir y pueden generar cierta diafonía sobre tu cable víctima. Entonces es una medida que es un poco más tediosa, que
se alarga más en el tiempo, que no se debería saltar ya en los actuales sistemas. En los actuales sistemas que estamos hablando, donde el parámetro ALSNR que os he comentado antes, pues cobra una vital importancia. Pero si lo tenemos que saltar, sí que recomendamos hacer las medidas de los parámetros TCL y LTCL, que son unas medidas, en cierto modo, que ya no se hacen en modo diferencial, sino en modo común, y sí te pueden medir la inmunidad frente al ruido externo de ese cable. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una medida que no la exige tampoco el estándar, pero nuestros certificadores y analizadores sí la traen. Entonces, se puede añadir a la medida y es muy recomendable para todo este mundo en el cual ya estamos hablando de edificios inteligentes, en el cual pues, la señal externa puede ser interferente, en cierto modo, el cableado vecino puede ser interferente y puede generar determinados problemas. Este es un parámetro muy utilizado también dentro del sector industrial, donde el entorno ruidoso, digamos, eléctrico es mayor y puede generar también cierta gravedad. Y generalmente afecta no a las altas frecuencias, sino a las bajas frecuencias. Entonces es interesante porque incluso aplicaciones de muy baja frecuencia se ven trastocadas porque efectivamente el cable no está del todo inmune a determinadas condiciones externas, ¿no? Pues este es una medida muy importante que nosotros recomendamos. Es inmediata, es decir, que no es necesario configurarlo en el certificador, pero no tardas nada, simplemente es elegir esa medida sobre el estándar y la lanzas. No es como las medidas de Allen Kostal, que tienes que hacer una medida, bueno, pues puedes tardar casi una hora más en hacer esa medida. Sin embargo, el TCL es una medida que va sobre el mismo estándar, configurándolo en el certificador, y puede tardarte simplemente 2 o 3 segundos más por cada medida, ¿no? Otro tema importante que habíamos dicho es que el cableado tiene que ser ya directo, lo más directo posible, pues porque estamos hablando de transmitir potencias altas. Cuantos menos conectores pongamos entre medias, va a ser mejor. Claro, ahora nos encontramos con que del rack directamente pasamos a dispositivos como cámaras de videovigilancia, como routers, etcétera, en el RJ45. Entonces ahí necesitamos un cableado directo, un cableado híbrido, un cableado que va macho a hembra. Esto es fácil de entender, pero claro, esto en cierto modo, pues hasta ahora, pues para hacer la certificación o para analizar, o como no teníamos ese tipo de cableado preconectorizado, pues utilizaba varios conectores, ¿no? Fue la TIA, la TIA 862, es el estándar para la automatización de edificios, que reconoció precisamente esta necesidad de evitar estos latiguillos no seguros y especificó el uso de conexiones terminadas, ¿no? Lo que es conocido ahora como Modular Connection Link, los MPTL. Prácticamente son conexiones directas desde macho a hembra, conexión desde lo que es el rack a lo que es directamente a nuestro dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? Esto ya está incluido como medida, como análisis de medida en el ANSI TIA 568.2D. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues desde el punto de vista del equipo de certificación no está previsto, mejor dicho, no estaba previsto cómo hacer esta medida. Les explico enseguida por qué. Hasta ahora nosotros hacer una medida híbrida pues no es fácil, no está permitido, ni por los estándares lo estaba, ni es fácil por la parte del certificador. Pero bueno, ¿esto cómo lo resolvemos? Pues por una parte, como veis aquí, esta es la condición de la terminación de obra, como veis en la primera imagen. La segunda, la idea que te puede venir es hacer una medida en modo canal, ¿vale? Pero en modo canal tenéis que tener un tema, considerar que en modo canal no se testea y sale fuera por el sistema de compensación la medida del conector final que va conectado al adaptador del módulo de canal, ¿de acuerdo? Es decir, este último conector del latiguillo no se testea cuando hacemos una medida en canal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y, aunque es esencial justamente ese conector en la medida, no viene testeado. Por lo tanto, ¿cuál es la solución ante esto? Bueno, pues tenemos dos. Una, la solución ofrecida por el BIXI, por la organización del BIXI, que era hacer una medida que, como decimos aquí, en nuestros equipos de llamada como categoría 6A, categoría 5E o categoría 6, modificada, la mod, categoría 6A mod 1, Connection Permanent Link. Después, si es para categoría 6, la llamamos categoría 6 mod 1, Connection Permanent Link, etc. Esta medida, que está viable desde el 2013, te permite hacer una medida en híbrido, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros ponemos un extremo, un enlace permanente para medir
lo que sería ya el adaptador, ¿de acuerdo?, en hembra, y después en otro extremo un adaptador de canal y medimos lo que es el otro extremo. Pero, claro, decíamos que para nosotros es importante medir el adaptador final, el conector final. Si no lo medimos, pues no podemos hacer, digamos que perdemos cierta información. La TIA sí como comentamos anteriormente, sí lo especificó y por lo tanto nuestros equipos ya están también desde 2017 capacitados para hacer una medida también incluyendo este conector final. ¿Cómo? Con los adaptadores de latiguillo, no los adaptadores de canal. Los adaptadores de latiguillo hay de varios modelos, uno para categoría 6, otro para categoría 6A, otro para categoría 5E. Entonces, si utilizamos el adaptador adecuado y configuramos en el equipo la medida TIA 578 3D, ¿de acuerdo? Pues podemos hacer una medida completa de esos sistemas híbridos, es la que se está utilizando ahora para las medidas en sistemas híbridos. La ISO y la IEC, hasta hace unos años no tenía todavía nada estandarizado a este respecto, sin embargo ya está iniciando un proyecto que soporte MPTL, que esperamos tenerlo ya para este año y nosotros lo añadiremos también en nuestro sistema, en nuestros equipos de certificación, ¿no? Esto por un lado, en cuanto a MPTL. Por otro lado, como hablábamos antes, en el PoE nosotros nos encontramos con que efectivamente el PSE está dando una potencia a los diferentes dispositivos. Bien. Esta potencia viaja a través del cableado estructurado. Entonces, el PSE tiene ahí una fuente de luz, una fuente de 48 voltios. El PD tiene un receptor, de CDC converter, y la señal, pues dependiendo un poco de la normativa, pues viaja por los pares. Aquí veis cómo el amperaje va viajando por el primer par y por el último par. Claro, esto tiene que ser, la cantidad, digamos, o que esté balanceada a nivel de resistencia en los diferentes pares es muy importante, porque si hay un par que tenga una resistencia distinta respecto a otro par, muy distinta, o sea, aquí no me importa tanto que tenga mayor o menor resistencia, sino que realmente la resistencia entre pares esté equilibrada. Porque si no lo está, a diferencia de resistencia, nos vamos a encontrar con que el amperaje va a viajar siempre por el medio que tenga menos resistencia. Por lo tanto, si hay una diferencia entre el primero y el cuarto, vamos a encontrar que la mayor parte del amperaje me va a ir por el primer par y no va a ir por el último. ¿Esto qué hace? Pues lógicamente satura el receptor y no hace que no funcione. Y esto lo podéis ver en muchísimos dispositivos en obra y en campo. Nos pasa que tenemos certificada el cableado con una categoría 5E, 6, nos pasa la certificación, pero hay un problema, que no se enciende el dispositivo, que no se ve la videocámara, no le da potencia. ¿Y cuál es el problema? Pues muy probablemente sea que haya un desequilibrio en la resistencia. Por eso esta es una medida muy interesante que aún no incluyen los estándares, pero nosotros incluimos adicionalmente a las medidas, ¿de acuerdo? Puede también pasar entre los mismos hilos del par. Como a través de esos hilos pasa la potencia, si nosotros tenemos un desequilibrio, pues también pasa lo mismo. Desequilibramos en cierto modo lo que es el receptor, ¿no? Por lo tanto, el desequilibrio de resistencia es una medida en pasivo, que se puede hacer perfectamente sobre el equipo, y nosotros, bueno, pues se puede realizar, ¿no? Aquí veis otro ejemplo más claro, como la resistencia que mide, generalmente la resistencia que mide el estándar es lo que llamamos la resistencia en lazo. La resistencia en lazo de un par, en este caso del par 4-5, es la resistencia del 4 más el 5. Es como si es un bucle final, resistencia en serie, R1 más R2, 1,85 más 1,87. Pero a nosotros lo que nos interesa efectivamente es que el desequilibrio, la diferencia entre el hilo 4 y el hilo 5. Y el desequilibrio es de 0,02. Es 1,87 ohmios menos 1,85. O sea que va perfecto. Sin embargo, si nos encontramos esto, un desequilibrio importante de 2,85 frente a 1,87, es decir, del 0,98, pues falla y hay un potencial pérdida de paquetes, o más bien no hay señal, desde luego, desde el punto de vista también de los vatios, ¿no? Entonces, claro, esto además, pues puede, desde el punto de vista incluso de transmisión, puede empeorar las condiciones, puede repercutir en la pérdida de paquetes, y son condiciones que van a empeorar con las vibraciones, con la humedad, con los cambios de temperatura, etc., ¿no? Por lo tanto,
importantísimo que los equipos, además de medir la resistencia que ya exige el estándar o ciertos estándares, en la resistencia en lazo, puede medir lo que sería la resistencia de los diferentes pares y entre los hilos del par, ¿no? Como veis aquí. Puede resultar que solamente es un hilo o solamente es un par el que está fallando, como veis en estos ejemplos, ¿no? Pero eso hace que efectivamente, si es justo el par que tiene que transmitir la potencia, el PoE no funciona. Y eso es algo muy habitual en las instalaciones. Y este parámetro se está utilizando muchísimo para auditar, controlar y mantener, digamos, las redes, ¿no? Aquí veis lo que el desequilibrio de existencia aceptable por cada una de las diferentes normativas, aunque ya os digo, no exigible todavía en los estándares de certificación, pero estos son los recomendados por la TIA y por la ISO, ¿no? Más o menos 0,20 ohmios de diferencia y un 3,0% respecto al valor total. Importante, entonces, también una cosa, que el certificador tenga una buena resolución. Si el certificador tiene una resolución que es de 0,10, por ejemplo, ohmios, pues lógicamente tampoco nos va a dar una información muy relevante y la probabilidad de fallo o de fallo en la medida es muy alta. Por lo tanto, si tiene una resolución como la que tenemos de 0,001, eso también es muy importante. Entonces, ojo, fijaros también siempre en la resolución que pueda dar ese certificador en sí, ¿eh? Aquí veis cómo lo muestran nuestros certificadores, es decir, la resistencia en bucle por un lado, que es la resistencia siempre medida de toda la vida, después la de par y la de los hilos del par, ¿de acuerdo? Aquí veis entre los hilos del par, el 1,2 me da 0,06 cuando el límite es 0,15, el par 3,6 0,015, todas en estas pasas. Y después la diferencia entre pares, entre el 1,2 y 3,6, 1,2, 4, 5, etc. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente transparencia. Hay otro tema que hay que también, cuando hablamos de PoE, que hay que tener en cuenta, que es la potencia entregada por el switch. El switch tiene un presupuesto de PoE. Entonces, cada puerto pues, puede dar una determinada potencia, algunos más, otros menos, depende de la configuración, depende incluso del tipo de puerto, etc. Entonces, pues eso puede ser configurable o es el dispositivo que lo pide, etc. Entonces, en este caso vemos como un puerto da 60 vatios, otro da 15,4 y otro da 15,4. A lo mejor este switch tiene un presupuesto de 100 vatios, por lo tanto, pues se queda limitado. Llega un momento que aunque pueda dar PoE sobre todos los dispositivos, pues se queda sin potencia para entregar. Entonces, en ese caso, pues, aunque ese puerto se supone que tiene que dar PoE, no lo da, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos en obra y en campo con muchísimos problemas. Y los técnicos encuentran que cada vez hay más dispositivos conectados a un switch, más potencia que piden algunos dispositivos, mayor complejidad entre dispositivos PD y switches, con diferentes normativas o más modernos y más antiguos, por lo tanto ya hace que las clases sean distintas, ¿no? Cableado incluso de gran longitud o de bajo diámetro, categoría 3, que pueden causar pérdida de potencia o, adicionalmente, todos los problemas que hemos visto físicos que puede ser incluso en una categoría 5E o un 6 o un 6A. Entonces, claro, la primera resolución que se te ocurre como mantenimiento, pues no es realmente certificar o comprobar el cableado, sino simplemente un producto más simple que mida o que pueda comprobar qué potencia me está dando ese puerto, o qué potencia me puede dar ese puerto, o con qué potencia está configurado, ¿no? Por lo tanto, me sirve un dispositivo que reporte la potencia disponible por el switch, ¿vale? No que la muestre, sino que reporte la que me va a dar ese switch, eso por un lado. Por otro lado, también nos podemos encontrar con situaciones en las cuales un mismo cableado, un mismo puerto está dando una potencia que llamamos dual. Es decir, por ejemplo, hay dispositivos como cámaras de videovigilancia que necesitan dos potencias distintas. Una para alimentar la cámara y otro, por ejemplo, para alimentar el calentador. Bueno, pues ese dispositivo es interesante que el analizador o el verificador también lo tenga, ¿no? Y por otro lado, que también visualice el voltaje de los dispositivos pasivos duales, que son los inyectores, que me puede identificar qué switches tengo activos y de qué puertos tengo activos y la velocidad, hasta 10 gigabits, por ejemplo, que me visualice la terminación RJ45 correcta, mapeados, en paneles bifurcados, cortos, abiertos, incluso la longitud y la identificación del cableado a través de identificadores remotos, etc. Entonces, esos son equipos más simples que un certificador,
se llaman verificadores, evidentemente de un coste mucho menor, pero que a nivel de mantenimiento pues me quitan muchísimos problemas. Otra cosa ya es la certificación, otra cosa es la comprobación del POE, etcétera, pero estos dispositivos pues son extremadamente útiles pues, para comprobar determinadas cosas. ¿Qué pasa con la fibra? Hasta ahora hemos hablado solamente de cobre, de edificios inteligentes, no hemos hablado de fibra. La fibra óptica, digamos que parece que iba a sustituir y va a sustituir efectivamente todo en un futuro, pero tiene un mayor ancho de banda, pero no hemos hablado solamente de cobre. Bueno, el cobre, desde nuestro punto de vista, en todo lo que es la estructura horizontal, sigue teniendo mucha importancia, como habéis visto también en el POE, y la fibra, pues, nos sirve más como troncal, incluso en el troncal de los edificios, ¿no? El sistema de cableado de edificios, como veis aquí, pues consta pues, lo que es un subsistema de cableado troncal, que va desde lo que es la red de campus a la red de edificio, ¿no? Al switch de campus a los switch de edificio, de un sistema de cableado troncal de edificio, ¿de acuerdo? Que es la subida a las diferentes plantas, de un subsistema horizontal de cableado. Entonces, este subsistema horizontal de cableado es el que suele ser más relacionado, lo que suele estar más relacionado con el cobre, ¿de acuerdo? Como veis aquí, a nivel ya lo ponemos en horizontal, pues lo que es desde la red de planta, desde lo que es la red de planta a lo que es el terminal, lo que es la roseta, y lo que sería la comunicación ahora, no solamente a la roseta, ¿no? Sino prácticamente a todo lo que son los diferentes dispositivos IoT, pues será a través de cobre, ¿de acuerdo? Y sin embargo, todo lo que es el sistema de cableado troncal de campus o troncal de edificio, pues es más fibra. Claro, después tenemos que tener en cuenta también los sistemas FTTH, en el cual prácticamente desde lo que es la red de planta a la terminal suele ir incluso ya casi en fibra, ¿no? Pero lo más habitual hasta ahora, sobre todo en estos edificios, pues es subir por fibra en toda la planta y después redistribuir cobre entre las plantas, como veis en esta imagen, ¿no? ¿Qué normas utilizamos? Bueno, estamos hablando ya de subidas hasta 10 gigas, ¿no? Muy similares a los data centers. Los data centers trabajan con 40 gigas, con 100 gigas en fibra, lógicamente, 400 está hablando, pero 40 y 100 ya es lo más, bueno, no es lo más habitual, pero sí que se está instalando un poquito más, ¿no? Pero 10 gigas también para lo que ya se llama edificios inteligentes o tener un cableado que te soporte esta velocidad sí que es muy adecuado, ¿no? ¿Qué estándares utilizamos? Pues los estándares de siempre para certificar la fibra. Lo que son la ISO, lo que son la TIA principalmente a nivel internacional. La ISO ya sabéis que es el estándar internacional, la TIA más americano. A nivel de aplicación, ATM, FC, Fiber Channel y sobre todo el IE-Cubo. Sobre todo el IE-Cubo se está utilizando mucho para certificar 10 gigas IE-Cubo, 10 gigabit por segundo, 40 o 100. Estándares regionales, CENELEC, por ejemplo, coreanos o tal, y después el estándar de fabricante. Aquí hay fabricantes que evidentemente prefieren utilizar su propio estándar porque son más rigurosos, digamos, incluso que los que define la ISO. Son más exigentes y pues para asegurar que con diferentes o con un gran número de conectores pueden trabajar en altas velocidades como 40 y 100 gigas, pues la ISO eso y los estándares ISO y la TIA no te lo permiten, no te lo exigen, como te lo exigen a lo mejor ciertos fabricantes que son más rigurosos y más exigentes con las pérdidas, ¿no? Entonces, en ese caso también estas hay que tenerlas en cuenta y nosotros en particular sí que añadimos estos estándares de fabricante en nuestras configuraciones del equipo, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un clásico estándar internacional de la ISO, de la TIA, en la cual, pues por número de conectores, pues va a variar el presupuesto de la fibra, es decir, al mayor número de conectores o de empalmes, pues mayor presupuesto de fibra, ¿no? Va a depender del número de conectores y va a depender también de la longitud. Lo mismo para multimodo como para monomodo. Eso es el estándar internacional de la ISO, aquí veis de la TIA, y después los de aplicación. Los de aplicación, a diferencia de los otros, pues como veis, es independiente del número de conectores que tenga, incluso de la longitud. Evidentemente la longitud me está marcada, no puedo tener una longitud máxima, pero, ojo, a mí me da lo mismo que tengas 10 conectores con ningún conector, o solamente los conectores del rack, ¿no? Me exigen estas normas, me exigen simplemente que tenga unas pérdidas máximas por aplicación. En caso de más exigente, por ejemplo, en 40 gigas, en 1,9 y 1,5 dB.
Eso significa que según la normativa ISO, con 2 conectores ya me las cargo. Es decir, con 2 conectores, el inicial y el final, con eso ya no puedo ir más. ¿De acuerdo? Sin embargo, por eso surgen esas normativas de fabricante que dicen, no, no, mira, yo con mis conectores puedo tener mucho, son muy exigentes en mis pérdidas y por lo tanto puedo utilizar hasta 5 o 6 conectores de bajas pérdidas mías respecto a los que comentaba la ISO. Esto en cuanto a lo que es una estructura normal de cableado, básica, etc. Pero se está hablando mucho últimamente de lo que son las Passive Optical Networks, las PON-LAN, las redes LAN de redes ópticas pasivas, ¿no? Con esto, pues bueno, pues se está utilizando mucho, especialmente en el sector hotelero, mucho también en el sector sanitario, empieza a utilizarse para hospitales. Claro, en este caso nosotros digamos que eliminamos determinada inteligencia de comunicación, nos cargamos determinados sistemas de agregación, de comunicaciones, switches, etcétera, para hacer una comunicación directa a través de sistemas pasivos, como son los splitters, ¿no? Entonces, en cierto modo, es una solución, especialmente, eso ya cada ingeniería lo va a indicar mejor, evidentemente, que nosotros. Nosotros aquí solamente nos informamos de que existe esta tecnología, de que desde el punto de vista de testeo puede variar un poco también con esa tecnología de certificación. Como veis aquí, generalmente la PON-LAN, que no hay que confundirla con lo que es el PON de toda la vida, el GPON, que es el FTTH, que lleva instalándose en España desde hace ya de casi 10 años. En los diferentes hogares ya la gran mayoría tiene ya fibra FTTH, pero son sistemas un poquito distintos. Por ejemplo, un sistema que va directamente al hotel, pero siempre basado en lo mismo. Es decir, una OLT, ¿de acuerdo? Un sistema de subida de downstream, perdona, que sube vídeo y los datos a 1490 nanómetros y 1550 nanómetros, es decir, un sistema que se basa en fibra monomodo y sistemas de multiplexación de longitud de onda, ¿de acuerdo?, para transmisión de datos, y un sistema de bajada de subida a 1610 nanómetros, que es la subida de los datos desde casa del usuario, ¿de acuerdo?, hasta lo que sería la oficina central, o que sea el central de computación, ¿no? Entonces, estos son sistemas, como os comentaba, que se utilizan mucho en sectores hoteleros, en el cual a lo mejor tenemos el OLT, el Optical Line Terminal, que tenemos a lo mejor en la base del hotel, en la primera planta, para subir, digamos, con varios splitters, y en cada planta tenemos un splitter. De aquí lo que hacemos es dividir la señal en 1.32, en 1.16, 1.32, 1.64, etcétera, para dar la señal a diferentes habitaciones. Es decir, usamos varios splitters y bifurcamos la salida, ¿no?, desde arriba. Entonces, claro, desde el punto de vista del testeo, aquí varía un poco el tema. Es decir, tenemos que utilizar a lo mejor ya no simplemente certificadores, a lo mejor el certificador o el comprobador nos sirve para comprobar la primera presupuesto de potencia óptica y comprobar que efectivamente tengo unas potencias mínimas de detección que me van a valer tanto para la OLT como para la OLT, es decir, que no tengo unas pérdidas máximas. Pero claro, cuando esto falla, ¿cómo identificamos el problema? Pues necesitamos equipamientos que me indiquen qué pérdida me da cada splitter, donde tengo las macrocurvaturas, donde tengo las máximas las máximas pérdidas, etc. Entonces, para ello necesitamos lo que llamamos un OTDR, un reflectómetro óptico, ¿de acuerdo? Un reflectómetro después, dentro de los reflectómetros, mucho ojo, porque cualquier reflectómetro óptico no vale para este entorno, ¿de acuerdo? Este entorno tiene unas características que son unas pérdidas grandísimas debido al splitter. Si el receptor no está adecuado, el fotorreceptor no está debidamente calibrado, las pérdidas debidas al splitter, que estamos hablando de 15 dB en algunos casos, pues puede ser identificada como como final de fibra. Entonces, esto es un tema a considerar. Cada OTDR, hay muchísimos OTDRs en el mercado y diferentes OTDRs dependiendo un poco del entorno en el que están trabajando, de la industria en la que están trabajando. Entonces, un OTDR para FTTH o para sistemas PON es importantísimo que pues, tenga un alto rango dinámico por un lado, pero no es lo único, sino también que el fotorreceptor esté calibrado debidamente para poder detectar y recuperarse ante las caídas de un splitter, por ejemplo. Entonces, y después los nuestros en particular tienen la capacidad
de tener una zona muerta de atenuación, que lo explicaré en otro seminario, otro webinario, una zona muerta de atenuación muy baja, que permite pues, tener una máxima resolución, una resolución de las más altas, una detección automática del splitter y sobre todo del tipo de splitter que estamos hablando, 1.16, 1.32 por ejemplo, y la detección también de las macrocurvaturas, que es otro de los principales problemas que a esa longitud de onda puede aplicarse sobre esta infraestructura, ¿no? Y eso hace que se tengan bastantes pérdidas. Entonces, bueno, pues eso el OTDR es un elemento importantísimo, ¿no? Bueno, nosotros como fabricante de equipos de cableado, la propuesta que os hacemos, por supuesto, como equipos y modelos es, por un lado, el microscáner POE, este nuevo microscáner, que es un equipo de verificación y comprobación para todo el tema de mantenimiento y para mantenimiento también de sistemas POE de bajo coste. Y, por supuesto, la familia Versip, que es la familia de esta plataforma de certificación que cubre todas las necesidades de medida, testeo y certificación de lo que es el cableado, ¿no? Desde fibra a cobre, desde categoría 3 hasta categoría 8, ¿de acuerdo? Y en fibra desde lo que es multimodo, monomodo, desde lo que es multimodo desde OM1, desde OM3, perdón, hasta OM5, con sistema también de reflectometría óptico, microscopios, inspección, etc. En el próximo seminario, webinario, que hablaremos a lo mejor de data center, pues veremos también un nuevo microscopio para MPOs que se adapta perfectamente a esta plataforma. En cualquier caso, si queréis mayor información, ya sabéis que podéis preguntarnos a mí directamente, a vuestros distribuidores habituales y bueno, también os comentaremos pues no solamente las características técnicas, sino las promociones que siguen vigentes de acuerdo hasta finales de junio para los diferentes equipos, ¿no? Conclusiones entonces, antes de pasar a las preguntas, que espero que estéis todos allí todavía despiertos, pues antes de pasar a las preguntas, las conclusiones que quiero dejar claro tras este webinario es primero que para el testeo siempre es necesaria la certificación, siempre es muy necesario, pero no suficiente. Por lo tanto, el dispositivo IoT hace que necesitemos, lógicamente, pues hacer comprobación y medida de lo que serían el PoE, lo que sería el MPTL, es decir, las conexiones, los cableados híbridos, lo que sería la medida del Allen Cross-Talk también es necesario, pero si no podemos hacerla por tiempo, etcétera, por lo menos medirla a través del parámetro TCL y LTCTL, ¿de acuerdo? Y en cuanto a fibra óptica, por supuesto, certificación y tener muy en cuenta que pueden existir los nuevos entornos POL donde la necesidad de una certificación básica o medida es lógica, pero también, ojo, un OTDR viene muy bien para lo que es cuando tenemos problemas adicionales y orbitales ARRE, ¿eh? Muy bien, pues esto es por mi parte es todo, pero vamos a pasar a las preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, si queréis, para no, podemos pasar al chat directamente, ¿de acuerdo? Que va a ser más cómodo. Si tenéis alguna pregunta, yo os puedo a lo mejor quitar o habilitar el micrófono, pero si tenéis alguna pregunta, pues vamos a dar 2 o 3 minutos o lo que sea necesario para vuestras preguntas. Me pregunto, Daniel, si os puedo enviar la presentación, por supuesto. Os enviaré la presentación y posiblemente un link también a, como se está grabando, en un principio tendréis también la posibilidad de ver, de revisar otra vez este enlace, este vídeo. Bueno, pues así, aquí hay una pregunta. Los equipos Versip deben certificar periódicamente. Entiendo, Daniel, que quieres decir que si se pueden calibrar, ¿no? Si se deben calibrar. A ver, el microscáner, como se enseñaba en un principio, no, ¿no? Ese es un equipo que necesita calibración. La plataforma Versip sí necesita calibración, pero no es en sí la plataforma, sino los módulos de certificación. Es decir, el cobre se tiene que calibrar, recomendado una vez al año, lógicamente, la fibra también y el OTDR también.
microscopio no, lógicamente, pero lo que son los equipos de certificación y medida sí se tienen que calibrar y la recomendación siempre es una vez al año, lógicamente. ¿Tenéis algún adaptador para comprobar la continuidad de fibra con el DSX o el DSX 8000? En un principio, el DSX 5000, como dices tú, siempre está basado en plataforma Versiv. Eso se llama DSX 5000, ¿por qué? Porque tiene los equipos de certificación para categoría hasta 7 o categoría 8, en el caso del DSX 8000. Evidentemente, solamente tienes que añadir los módulos, porque la plataforma ya la tienes. Entonces, sí que hay unos módulos, ¿de acuerdo? Sí que hay unos módulos aparte, pues para certificar cobre y otros módulos para UTDR. Y dentro de esos módulos puedes tener tres modelos distintos. El que sea solamente para multimodo, el que sea solamente para monomodo y el que sea para multimodo y monomodo al mismo tiempo, que se llama modelo quad. Entonces, eso responde, Jorge, lo que querías. Carlos me pregunta si la medición de resistencia corresponde a la resistencia en una cera en los cables de cobre. Sí, prácticamente es una única medida que lo que hace es la medida de desequilibrio de resistencia, que es resistencia no balanceada. Sí, exactamente. Lo hacía directamente. Cualquiera de esos modelos, el 5000, 8000, lo hace sin problema. Bueno, pues si no hay más preguntas, cualquier cosa, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta adicional, vosotros ya tenéis mi correo, me podéis mandar uno. Recordaos que tenemos otro seminario si queréis participar dentro de 2 semanas, después de la Semana Santa. Y que bueno, que muchas gracias por estar ahí, mucho ánimo y ya sabéis, ya queda un día menos. Un abrazo a todos. Hasta luego.